El día de hoy estará con nosotros el licenciado Manuel Mateos, con quien platicaremos de un tema muy interesante. Vamos a platicar con Manuel sobre imagen comercial, pero además desde la perspectiva de un usuario del sistema, de un abogado de una de las empresas más importantes y que más está vinculada a esta polémica figura. Así es que lo vamos a disfrutar mucho. Qué bueno que nos acompañe. No se lo pierdan, los esperamos. Bienvenidos a Abogacía Trabajando, hablando con propiedad intelectual. El día de hoy en un formato diferente debido a la ola, cuarta, quinta ola de la pandemia. Y pues ahora estamos en Zoom y parece que estaremos un par de programas más así, pero nos da mucho gusto recibirlos. Y más gusto nos da recibir el día de hoy a Manuel Mateos, que es uno de los abogados corporativos de propiedad intelectual más renombrados del medio, con quien vamos a platicar de un tema muy interesante. Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Marcela, Mauricio, el gusto es mío. Les agradezco la invitación y seguramente será muy fructuosa esta entrevista de este tema tan interesante. Nada más como antecedente, pues para los amigos que nos acompañan, que eventualmente no se dedican a propiedad intelectual, pues solamente hacer esta breve referencia sobre esta figura tan polémica de la imagen comercial, o trade dress, digamos, según la tradición del derecho anglosajón, que es donde surge, que es una figura que pues tiene ya en realidad 30 años por lo menos de que vamos juntando precedentes en el mundo sobre este tema. Desde aquí el viejísimo caso de la empresa Two Pesos contra Taco Cabana en Estados Unidos, que generó el primer precedente, y que siendo una figura, digamos, más de corte de represión de competencia desleal, pues poco a poco, sobre todo en los países que no tenemos legislación de este tipo, se ha ido acercando por analogía a la propiedad industrial, y hoy, de hecho, pues en nuestro país, por primera vez, la tenemos ya contemplada en una ley, ya está como una figura registral dentro de nuestro sistema, ya es posible tener un derecho constituido alrededor de la imagen comercial, tanto en productos como en relación a servicios, que es una figura interesantísima para que los empresarios en México volteen a verla, la usen, porque recae sobre uno de los grandes elementos de esfuerzo en estos tiempos, que es la distintividad de los productos, la distintividad de los establecimientos comerciales. Y por eso es que platicar hoy con Manuel, querida Marcela, pues la verdad es que un lujo, porque nos permite acercarnos a esta figura desde esta otra perspectiva, ¿no? De quienes la usan en el día a día. Así es que, Marce, si quieres tú proceder con el interrogatorio. Con el interrogatorio. A nuestro invitado, por favor, pues muchas claro gracias, Manuel, sí. por acompañarnos. Claro que sí, Mau, nada más una nota al margen, si me lo permiten. En alguna parte leí yo que si bien la calidad de los productos y los servicios es importante, hoy por hoy, como estas nuevas generaciones se fijan más en la experiencia general que tienen cuando adquieren un producto o un servicio, y por lo tanto, la manera en la que se presenta ese producto o servicio ante los consumidores cobra una gran relevancia, y en línea con esto, pues entenderíamos, Manuel, que también la forma de presentar los productos en cuanto a color, apariencia, disposición, pues es de gran importancia para los agentes del mercado, ¿no? Importantísimo, Marcela. Los equipos de marketing de las empresas cada vez más buscan vincular la calidad de los productos con la experiencia que generan el consumidor, ¿no? Y transmitir ciertas ideas y ciertos elementos que permitan distinguir esa experiencia al consumir el producto de otros productos que hay en el mercado, ¿no? Y lo mismo sucede con los establecimientos. Sin lugar a dudas, la imagen comercial juega un rol muy importante en estas tareas que llevan día a día nuestros equipos de marketing. Y de la misma manera, también creo que el hecho de que los competidores u otras personas que están compitiendo en el mismo sector traten de emular el producto original, vamos a decirlo así, también es muy común, ¿no? O sea, en primer lugar tenemos los productos Me Too, ¿no? Estas empresas que se dedican a retail y que casualmente usan imágenes muy parecidas a la de la marca líder, por ejemplo, y también casualmente encuentras todo en el mismo anaquel, ¿no? Y yo dedicándome a esto, confieso que alguna vez he sido víctima de las prisas y de, bueno, voy por un detergente
Ya, bueno, pues el detergente lo veo por el color del empaque, lo tomo y llego a la casa y digo, ay, este no era, ¿no? Importantísimo. Y está relacionado con lo que comentaba Mauricio hace un momento, ¿no? Creo que no podemos entender el concepto de la imagen comercial si no nos situamos en el ámbito de la competencia y de la innovación. Es el éxito de los productos lo que genera este tipo de imitaciones, ¿no? Y sobre todo en el caso de innovaciones, pues claro, siempre habrá quien intente imitar la imagen visual y el look and feel de los productos para ganar participación en el mercado, tratándose de la industria de la que se trate. Manuel, fíjate que pues una empresa como ustedes, ¿no? Que tiene pues tantos negocios a nivel internacional, que está en tantos mercados, pues siempre, digamos, es un termómetro muy valioso como para poder saber cómo estamos en México, digamos, en ciertos temas, ¿no? De propiedad intelectual, porque son temas muy sensibles hacia el interior de las empresas y siempre pues hay como una constante, un constante intento, digamos, por estar al día y buscar las mejores formas de protección. En tu opinión, en tu experiencia, digamos, que estás al tanto de lo que está pasando con la compañía en diferentes mercados, etcétera, ¿cómo sientes tú esta regulación en México respecto de algunos otros países en donde eventualmente ustedes buscan este tipo de protección para su distintividad? Mauricio, creo que las reformas de 2018 a la ley de la propiedad industrial fueron un paso importante, ¿no? Probablemente la definición, si la llamamos así, de lo que se entiende en la ley de la propiedad industrial no sea la más acertada, pero sin lugar a dudas es un parte importante en la evolución del concepto, ¿no? Como sabes, en muchos países se protege a través de acciones de competencia desleal. Ahora la posibilidad de hacerlo desde el punto de vista registral, primero la protección de la imagen y después poder ejercer una causal específica de infracción relacionada con la imagen comercial, es muy valiosa desde mi punto de vista, pero sin lugar a dudas, el hecho de tener una acción específica puede jugar en contra de las empresas, ¿no? Porque no tenemos entonces ahora una causal tan amplia como sí la teníamos antes de actos genéricos de competencia desleal, en donde se puede abarcar una gran cantidad de hechos que constituyen competencia desleal. Y bueno, me parece que tienes toda la razón el hecho de que se haya incorporado la figura a la reforma del 2018 y que se haya decidido conservar en la nueva ley federal de protección a la propiedad industrial es muy valioso porque yo recuerdo que antes, para poder iniciar una acción de infracción por competencia desleal derivada de la copia del trade dress, era un verdadero peregrinar, ¿no? Porque primero tenías que establecer que el consumidor efectivamente te identificaba con esa imagen comercial, desde cuándo, y entonces ya para presentar la acción ya habías tenido que hacer un trabajo de campo muy laborioso y como bien dices, bueno, pues ahora sacas tu título de registro, ¿no? Ahora, en tu experiencia, y de verdad queremos aprovechar que tú tienes esta visión, ahora sí que desde el otro lado de la barrera, en tu experiencia, ¿qué le hubiéramos podido mejorar o cómo pudiéramos haber implementado mejor la incorporación de esta figura del trade dress en la ley? Creo que no hay, ¿Qué no te hay hubiera gustado? me hubiera gustado entender más a fondo, porque no se ha desarrollado con anterioridad en jurisprudencia, pero el concepto de elementos operativos, ¿no? Claramente está referido a establecimientos, me parece. El problema de la causal anterior que teníamos en la ley de la propiedad industrial es que vinculaba elementos operativos y de imagen, ¿no? Ahora tenemos una causal de infracción que es excluyente, se puede referir a la limitación de elementos operativos o de imagen, eh, pero una explicación probablemente en la exposición de motivos o que se desarrolla a futuro a través de la jurisprudencia creo que sería muy valiosa de qué abarca en la totalidad de los elementos operativos. Sí, yo creo que eso viene, Manuel, es un buen punto. Es un resabio, digamos, de este surgimiento de la primera infracción que estaba muy referida a franquicias, en la parte en donde un establecimiento se quedaba operando con una cierta imagen comercial propia de la cadena, de la red de franquicias, y cuando terminaba el contrato no había posibilidad de exigirle que la eliminara.
Y entonces hablaba mucho todavía de los elementos operativos porque es uno de los fundamentos o de los componentes de franquicias, ¿no? Pero claramente es algo que tendría que revisarse y mejorarse. No sé si eventualmente inclusive en el reglamento se pudiera hacer alguna aclaración que permitiera mejorar ese punto que es sin duda válido. Yo te quisiera preguntar, Manuel, cuando tú tienes frente a ti, digamos, un producto de la compañía nuevo, un lanzamiento, un nuevo empaque, un nuevo envase, algo provocativo, sugerente, que consideras que tiene distintividad, ¿cómo decides qué tipo de protección buscar? ¿Te vas por el lado de marca tridimensional a veces? ¿Te vas por el lado de Trader en otras ocasiones? En fin, ¿cómo juegas con estas figuras en el sentido de que a veces pues, tenemos la denominación y el diseño, tenemos ciertos elementos de la etiqueta que probablemente sean también interesantes, pero a veces la forma del empaque puede o no dar pie a una marca tridimensional? ¿Optas por todas las decisiones posibles de protección? ¿Cómo compatibilizas la figura, vamos a decirlo así, de la imagen comercial con el resto de los tipos de marcas? Es una pregunta, es una muy buena pregunta y te diría, siempre depende de las particularidades de cada producto, ¿no? Eh, Obviamente, el obtener la mayor cantidad de protección, ¿no? Por así decirlo, y referido a registros, te abre un abanico de posibilidades extensos sobre las acciones que puedes ejercer en contra de un tercero que esté imitando tu imagen comercial, ¿no? Y no poner en riesgo, sobre todo, toda la protección que gira en torno a, a cada producto específico. Yo te diría que el punto más relevante registral para cualquier producto, desde mi perspectiva, es empezando por la marca nominativa, ¿no? Creo que ese es primero el punto de partida y a partir de ahí, pues es cuestión de analizar qué elementos son distintivos dentro de cada producto. Y si llegamos a la conclusión de que la percepción visual en lo general tiene una fuerza distintiva relevante, pues Claro. entonces será relevante proteger el trade dress. Claro. Y definitivamente, ya que tienes este grupo de registros con base en los cuales puedes usar, ¿no?, la imagen y presentarla con más tranquilidad al consumidor, pues también tienes herramientas para tomar cualquier acción en contra de competidores que quieran tener este free ride que le llamamos, donde pues es muy fácil nada más voltear a ver lo que está haciendo el líder y sacar un producto que se parece casualmente. Y entonces ahí creo que la ley como está ahorita sí abre la puerta a una serie de acciones que te permite pues buscar impedir esa imitación, ¿no, Manuel? En tu experiencia, ¿sí tiene la ley los dientes necesarios para poder ir contra aquellos que quieren abusar de tus derechos? Por supuesto, por supuesto. Primero, tenemos todavía una cláusula general de competencia desleal, ¿no? Que eso abre un abanico de posibilidades muy grande. Pero además podemos ejercer una acción de infracción de marca, ¿no? Una causal específica también que se encuentra referida a la imagen comercial. Creo que, y eso desde el punto de vista comercial, pero hay una serie de cuestiones que involucran el diseño y la creación de este tipo de imágenes que abren otras posibilidades por otras vías. Y la verdad es que el abanico de posibilidades es muy extenso para proteger hoy en día, con la ley actual, la imagen de los productos. Manuel, ¿te sentirías tú más cómodo, digamos, como abogado litigante que defiendes intereses de una empresa de estas características, que pudiéramos tener en México una ley de competencia desleal, digamos, al estilo de España, al estilo de Chile, de algunos otros países, Francia, que tienen buenas leyes de competencia desleal y que abre una serie de, digamos, de descripciones de conductas que eventualmente pues no son tan típicas? Por ejemplo, hoy para toda esta imitación que de pronto se da en redes sociales, para este uso de marcas indiscriminado en Internet, que a veces es muy difícil de controlar. ¿Cómo te sientes tú, digamos, de pronto ante, por ejemplo, el uso de algunos elementos de la empresa en la parte digital? Si bien hoy en día tenemos elementos en la legislación actual, creo que sería conveniente consolidar la regulación de competencia desleal en un solo ordenamiento, ¿no? Tenemos por un lado la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pero también tenemos disposiciones en el Código de Comercio, ¿no? Uh -huh. Tenemos reglas específicas de procedimientos civiles
en la parte adjetiva. Creo que consolidarlo en un solo ordenamiento sería muy valioso. Y no solo eso, la creación, sea la vía jurisdiccional o la vía administrativa, que creo que la tendencia claramente marcada será la vía jurisdiccional. Lo más importante desde mi punto de vista es tener autoridades especializadas en la materia. Si bien el INPI lo es en la parte administrativa, hoy en día plantear ante un tribunal, ante un juez, un caso de competencia desleal en materia de propiedad intelectual parece riesgoso, ¿no? Sí. Estamos acostumbrados en la práctica en México a una autoridad que solo se dedica a la propiedad industrial y podemos confiar en los criterios y en los antecedentes que hay. No sabemos qué va a pasar para adelante, ¿no? Ahora ya tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay que ser valientes para tomar esa vía y ver de qué forma resuelven nuestros jueces. Que eso nos lleva también a otro tema que me parece que puede ser muy interesante, porque yo creo que como empresa lo primero que quieres es quitar ese producto que te está imitando del mercado, ¿no? O sea, en lo que se decide, en lo que se resuelve, pero al final del día lo que quieres es controlar el daño que te están haciendo de la manera más eficiente posible, y entonces la infracción administrativa hace sentido porque puedes solicitar las medidas para retirar el producto, pero también creo que al final del día, y de una manera muy válida, pues se busca el resarcimiento de los daños que esa mala práctica generó a la empresa, ¿no? Y ahí esta nueva ley federal de protección a la propiedad industrial, pues abre la puerta, ¿no? A que esos daños y perjuicios puedan reclamarse dentro de la misma instancia administrativa y no necesariamente, pero sí de forma optativa, en la vía jurisdiccional. En tu experiencia, ¿cómo ves que vaya a funcionar esto? Digo, creo que es pronto, tomando en cuenta que la ley entró apenas en vigor en el 5 de noviembre del 2020. Es que con la pandemia yo perdí track de todos los meses, pero... Es que ¿O no, estos Mau? últimos 2 años no los hemos usado. Sí, entonces como que sí, a mí el calendario se guardó esa parte del calendario, pero no, a ver, desde el 5 de noviembre del 2020, entiendo que puede ser prematuro para tener ya la experiencia o el precedente de la autoridad administrativa, pero en tu concepto, ¿cómo crees que va a funcionar o cómo quisieras que funcionara este tema de los daños? Hay dos temas importantes en lo que comentas, Marcela. Primero, sí, claro, lo que queremos primero como afectados en este tipo de circunstancias es que cese la infracción, ¿no? Y retirar los productos del mercado. Entonces, por un lado tenemos las medidas que contempla la ley que se pueden ejercer también en la vía civil, ¿no? Creo que uno de los grandes problemas en la práctica es la posibilidad de la contrafianza, que si bien garantiza un derecho del presunto infractor, parece dejar de lado la afectación, que no es tan aparente como retirar producto del mercado. No, retirar producto del mercado lo puedes evaluar, puedes atribuir un valor específico, y es más difícil calcular el daño que está causando a la parte demandante, ¿no? Al solicitante de la infracción. Entonces, eso por un lado, ¿no? Complica mucho de inicio retirar productos del mercado. Sin lugar a dudas, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial hace una labor excepcional en la práctica de diligencias de medidas, pero la ley contempla la posibilidad de levantar estas medidas muy fácil. Ahora habrá que ver qué pasa con la apariencia del buen derecho y el análisis de la afectación que prevé la nueva ley, ¿no? Esperemos que sirva de candado. Porque inclusive, Manuel, un poco siguiendo el hilo de este pensamiento que nos expones, pues ahora la ley que contempla este tema de la posible afectación al orden público y al interés social, pues tratándose de productos que al final se ingieren, ¿no? En el caso de la cerveza, pues también está el consumidor de por medio que eventualmente está expuesto a un producto que es una imitación de un original y que también asegurar que es de una cierta calidad, pues habrá que pensarlo. Entonces yo creo que también es cuestión de que bajo esta nueva argumentación, bajo esta nueva normativa, pues también el INPI pudiera empezar a flexibilizar criterios o ampliar su punto de vista para que de pronto la contrafianza no sea viable cuando no se puede asegurar al público consumidor que hay un producto de una determinada calidad. Entonces digo, no sé, creo que por ahí podemos, digamos, como gremio empezar a construir argumentos nuevos, ¿no? Totalmente de acuerdo.
totalmente de acuerdo y me parece muy valioso porque sin dudas va a desincentivar este tipo de prácticas y nos va a dar las herramientas para prevenir la existencia de estos productos imitación. Y siguiendo con tu pregunta, Marcela, sin lugar a dudas, son muy valiosas las reformas que se hicieron, no las reformas, sino la expedición de la nueva ley y las nuevas reglas para la cuantificación y reclamo de daños y perjuicios. El hecho de poder ejercer una acción directa en la vía civil es muy valioso, ¿no? Podemos de inicio empezar a cuantificar los daños y perjuicios y reclamarlos. El problema en la vía será el análisis que haga la autoridad jurisdiccional, que no está acostumbrado a hacerlo, pero que con la práctica lo irá haciendo sobre las cuestiones de fondo de propiedad intelectual. Y por otro lado, tenemos la posibilidad de cuantificarlo en la vía administrativa, vía incidental, una vez que se resuelva la infracción. Hay dos problemas también en eso, ¿no? Primero, la emisión del reglamento y la estructura orgánica del INPI, hasta en tanto no se resuelva la estructura orgánica y los órganos que resolverán estos incidentes, pues no podemos iniciar el incidente, como primer punto. Pero otro punto relevante es, solo se podrá iniciar cuando la resolución sea exigible, ¿no? Y si nos vamos a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues la resolución del INPI es exigible a partir de que se notifica. Pero habrán argumentos en contra en resoluciones cuando la resolución del INPI se encuentra sub judice. Habrá quien diga que no es cosa juzgada, ¿no? Y que por lo tanto no es exigible. Entonces, es un problema que nos vamos a enfrentar en la práctica y que esperemos que las autoridades la resuelvan con todo el criterio y todo el conocimiento. Sí, exacto, Manuel, totalmente de acuerdo. Nada más un punto a considerar en el ejercicio de la acción civil para los colegas que no se dedican a esta materia, es que valoren si hay una acción en contra del registro como defensa del demandado, entonces suspende el procedimiento civil hasta que se resuelva en la vía administrativa, lo cual nos lleva, pues, eventualmente a ponderar que la vía administrativa hoy de declaración de infracción, por las altas multas que prevé, pues puede ser una forma interesante, digamos, de combatir este tipo de ilícitos. A mí la vía civil me gusta mucho, pero tenemos ahora, pues, este contratiempo, digamos, ¿no? De tener que suspender el proceso en caso de una contrademanda, de una reconvención en esa parte, pero bueno, un tema. Nada más, Manuel, para un último comentario. ¿Qué tanto estás sintiendo tú, como abogado interno de una empresa tan importante, que la comunicación con la gente de mercadotecnia va mejorando? Porque yo siempre he visto esta ruptura, esta dificultad, digamos, de comunicarnos adecuadamente con la gente a la que le tenemos que dar el servicio de la protección, que a veces no necesitas otro programa. No, muy rápido. ¿Cómo sientes esa parte, Manuel? Tocas un punto clave en la operación de las empresas, ¿no? Por un lado están los equipos de marketing, que es la parte creativa, disruptiva, la parte que genera ventas, ¿no? Es una parte importantísima dentro de las empresas. Y por otro lado estamos el equipo legal, ¿no? Que los equipos de marketing tienen una mala concepción de vernos como impedimentos restrictivos. No lo somos. Por el contrario, si yo lo pudiera ejemplificar, somos sus guardaespaldas, ¿no? Estamos para cuidarlos y para prevenir riesgos. En ese sentido, creo que la comunicación entre los equipos de marketing y el equipo legal es cada vez mayor, ¿no? Están estrechamente relacionados y más hoy en día. Probablemente hace 20 años no tenía la relevancia que tiene hoy en día. El tema de propiedad intelectual, publicidad, ¿no? Se ha ido desarrollando muchísimo en nuestro país y ha ganado muchísima relevancia, lo cual fuerza a hacer sinergias entre equipos, en el entendido que los riesgos son cada vez mayores. No, y no era broma, yo creo que sí, eso sí da para un programa adicional y creo que estaría interesante para también explicarle a la gente de marketing que no somos el enemigo, sino queremos ser sus aliados, pero definitivamente eso va a requerir de mucho tiempo, que ojalá, Manuel, nos aceptes una invitación para hablar de ese tema como más práctico y podamos comunicarnos a través del programa a la gente creativa, ¿no? Pero bueno, por el momento se nos acabó el tiempo y solo nos resta agradecerte, Manuel, el haber aceptado la invitación y invitarlos a que nos vuelvan a ver en el siguiente capítulo. Gracias, Manuel. Gracias, Marcela.
Muchas gracias, Marcela, muchas gracias, Mauricio, un placer platicar con ustedes y por supuesto, en el momento que quieran hablamos de temas de publicidad y de esta sinergia entre los equipos. Muchas gracias. Bueno, esperemos que les haya gustado este programa. Me parece que pues Manuel nos compartió experiencias muy precisas, muy puntuales desde la perspectiva de abogado de empresa y que nos serán de utilidad pues a todos. Marcela, muchas gracias. Gracias a ti, Mau, como siempre, y sin duda un tema que da para más y que tendremos que también esperar cómo van evolucionando y cómo reaccionan nuestros tribunales en relación con esta figura hasta cierto punto novedosa. Muchas gracias.